Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Calderón, pertenezco a la Corporación Un Minuto de Dios. En este momento me encuentro estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil y he escogido para uno de mis trabajos el tema de la entrevista, que es comunicación en la primera infancia. Ahorita les vamos a presentar a continuación la entrevista que se le realizó a una docente de Humanidades y Lengua Castellana. Ella cuenta con un proceso muy amplio frente a lo que es la capacitación a niños y jóvenes, y por esta razón se escogió. Y quiero que valoren la comunicación asertiva que se puede tener en niños y niñas de la primera infancia, además de también los jóvenes, cómo incurren en un proceso educativo más adelante. Liliana, voy a hacerte unas preguntas. ¿Quisieras, por favor, presentarte a ti misma? Buenas noches, Jennifer. Yo soy Liliana Morales, licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital, y actualmente estoy cursando maestría en Educación en Tecnología. Bueno, comenzamos. ¿Qué tan importante es la comunicación según su criterio como docente? La comunicación en la educación es fundamental. Es imposible pensar en un escenario educativo en el que las personas no se comuniquen. La comunicación debe ser trabajada en la educación desde la competencia, y cada profesor en todos los espacios debe pretender que sus estudiantes se comuniquen de manera asertiva y adecuada y que transmitan los mensajes de manera eficiente para que pues todos los escenarios dentro del sistema educativo sean propios para el estudiante. Ok. ¿Cuáles son las principales dificultades para tener una buena comunicación entre alumno y docente? Bueno, una de las dificultades inicialmente sería la brecha generacional. Es evidente que entre más años existen entre el docente y el estudiante, es mucho más difícil establecer contextos comunicativos comunes que permitan comprender a los dos. Además, existen dificultades desde la afectividad, la afinidad, la coherencia, y existen barreras propias tanto de los estudiantes como de los profesores para permitir esa comunicación. Y creo que se entiende la comunicación solamente en el sentido disciplinar, que se transmite el saber y se evita que se logre una comunicación mucho más intrapersonal que permita la comprensión de las personas y el trato de los estudiantes como seres humanos. Ok, de acuerdo a su experiencia en niños de 2 a 6 años, ¿cómo puede influir una mala comunicación? ¿Puede dejar grandes falencias para su posterior desempeño educativo? Nosotros aprendemos desde nuestra lengua materna, y antes de adquirir la lengua como tal, aprendemos el lenguaje kinestésico, y ese nos establece la forma de relacionarnos con el otro. El niño en sus primeros años aprende a comunicarse no solamente de manera verbal, sino aprende a comunicarse con su cuerpo, con sus gestos, con sus acciones, y que no tenga un proceso adecuado frente a ese tipo de comunicación hará que en adelante pues también tenga dificultades para comunicarse con nosotros. Ok, de acuerdo. ¿De qué manera nosotros como docentes podemos dejar una huella positiva en los niños y niñas para que se expresen de manera asertiva desde la primera infancia? Todo aquel que quiera ser docente debe tener en su intención dejar una huella para los estudiantes, sean estudiantes grandes o estudiantes pequeños. Pero en la primera infancia se debe sembrar esa semilla que va a germinar en el estudiante hacia futuro. Un docente de educación inicial deberá ser aún más dedicado, aún más coherente, debe ser consciente de que su trabajo es fundamental, y que aunque la sociedad no reconoce como tal el papel del educador en la edad preescolar, el docente sí debe tener muy claro que los cambios generacionales y que los cambios sociales se gestan inicialmente en la primera infancia. ¿Qué considera usted ha sido un error o los errores que se han cometido en la educación de los niños y niñas entre 2 y 6 años, tanto familiares como en la escuela? El principal error es considerar que los niños no se comunican, que los niños no saben, que los niños no comprenden, que los niños no se relacionan con el entorno, que porque el niño es pequeño entonces no está entendiendo las situaciones que ocurren a su alrededor, cuando en realidad esas situaciones lo que están haciendo es formar su carácter, están formando sus presaberes, y
evitar que el niño se comunique en esas edades, lo único que va a generarle es deficiencias en sus competencias comunicativas. Bueno, Liliana, eso era todo. Muchas gracias. A ti, Jennifer, por hacerme estas preguntas. Hasta luego. Muchas gracias.